te puede venir una empresa una empresa, en el ejemplo que te voy a poner, que dice: mira, despedí anteayer a este señor y ahora me demanda y tal, ¿qué hago? Claro, el abogado ya no hizo ni la carta de despido, no le aconsejó sobre la manera más adecuada de haber enfocado ese problema, y entonces luego pues muchas veces te ves abocado solamente a la negociación ya con la otra parte, porque por los demás sitios no tienes salida. Una negociación además en inferioridad de condiciones. Sí, efectivamente, cuando nace mal la criatura, pues no tienes más que ceder. Intentar salvar un poco los muebles. Efectivamente. Muy bien, tal y como dijimos al inicio del programa, vamos a ser mucho más dinámicos en esta ocasión y en los sucesivos programas, con lo cual vamos a tratar de hacer preguntas de una forma pues muy escueta, y pedimos por favor a Marcos Vidal que la contestación sea también muy pequeña. Más que nada para que quepan las muchas preguntas que tenemos para hoy. La verdad es que el derecho laboral da para mucho, y entonces pues bueno, pues tenemos la verdad gran variedad de cuestiones. Lo hemos dividido en varios bloques, y el primero, si te parece, Marcos, será el del paro, un tema que obviamente preocupa mucho en nuestro país, y bueno, ya no digamos en Ferrol y Ferrolterra. Bueno, un poco las razones del paro actual, ¿te atreverías un poquito a dibujarlas? Vamos a ver, es complicado dar una solución, no hay una solución concreta que digas es por esto y con esto se solucionaría, pero sí que si quieres que haga una valoración de por qué se pudo haber llegado a la situación actual, yo creo que sería fundamentalmente el que nos encontramos en un país que tiene una extremada rigidez en la legislación laboral. Es una legislación laboral que, aunque parezca paradójico, en su mayoría, en gran parte, es heredada todavía del franquismo. Entonces, mientras otros países de nuestro entorno, del entorno europeo, han sabido ir adaptándose a los cambios de los tiempos y han sabido cambiar la legislación en función de las necesidades que iban surgiendo, España se ha quedado, en ese sentido, desde mi punto de vista, un poco estancada, y sigue siendo demasiado rígida la legislación laboral. O sea, para que nos entienda un poco la audiencia, que a lo mejor ha quedado un poco espeso el tema, es difícil, por ejemplo, realizar despidos, realizar ajustes de plantilla, es claro, complicado. Ya no solo me refiero a eso. Yo, por ejemplo, mantengo la idea de que tal vez en el mercado laboral debería darse más valor a la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, vamos a ver, el derecho laboral, como lo definen los más grandes tratadistas del derecho, es tuitivo, progresivo y dinámico. Tuitivo es tutelar. Entonces, ¿esto qué significa? Que para el derecho laboral, el trabajador, aunque tenga 100 carreras, es menor de edad siempre. Le da la protección al menor de edad. Y el empresario, aunque solo sepa firmar con la huella del dedo, lo considera mayor de edad siempre. Entonces, claro, ahí se crea un desequilibrio que, si bien es cierto que el trabajador tiene que ser protegido y tiene que velarse por parte del Estado para que no se cometan abusos en cuanto a ciertos empresarios que muchas veces te exigen 10 pero te pagan 5, tampoco puede haber trabajadores que se crean que son más listos que el empresario porque produciendo 5 cobran 10. Es decir, ahí habría que intentar encontrar ese equilibrio, y luego el dar un papel a la autonomía de la voluntad de las partes, como existen en la contratación privada. Si en un contrato privado se puede prácticamente poner todo lo que quieras, que si es la voluntad de las partes, vale. Aquí no. Vamos a ver, también, perdona que termino ya, que yo creo que debería crearse una especie de asesor o incluso el representante de los trabajadores, que a la hora de firmar un contrato estuviese presente y le dijese al trabajador
los pros y los contras del contrato que va a firmar. Sí, porque la empresa tiene asesor, pero el trabajador no. Exacto. Entonces, siempre con las máximas garantías para el trabajador, sobre todo. Pero, ¿por qué no va a poder fijarse una condición diferente dependiendo de la necesidad del momento o de la situación? Sí, Marcos, nos preguntan cómo podría de alguna forma mejorar el empleo sin dañar de forma notoria los derechos de los trabajadores. Es decir, ¿habría algún tipo de cambio que podría pues un poco solucionar eso? Diciendo. O sea, yo creo que la idea, bueno, primero, hacer entender tanto a los empresarios como a los trabajadores, pero de una forma además efectiva, que están condenados a entenderse. O sea, son dos partes, exacto, son dos partes que están condenadas a entenderse. Y por otro lado, lo que ya te decía antes, que ningún empresario se puede creer que es muy listo entre comillas, pues porque a un trabajador que le produce 10 solo le paga 5, y por contra un trabajador tampoco se puede pensar que es más listo que nadie porque produciendo 5 cobra 10. Entonces, el consenso, el acercamiento y el diálogo y que digamos que vean una negociación más o menos libre el ver qué aporta cada uno, digamos, de alguna forma. También nos comentan un poquito si el INEM llega a crear muchos puestos de trabajo. Bueno, el INEM yo creo que es bastante mejorable. No sé realmente cuál es el motivo, porque habría que estar metido en el organigrama interno y en el funcionamiento interno del INEM, pero yo conozco muy pocos casos de gente que haya conseguido su trabajo por la oficina de empleo. Sí. Muy bien, pasamos ya a otro bloque, si le parece, el bloque de las invalideces. Si quieres centramos un poquito diciendo brevemente qué es una invalidez permanente, que también lo pregunta, sus grados. Muy breve, por favor. Sí. Una invalidez permanente se puede decir que es el final de un proceso de incapacidad temporal que termina pues con una resolución del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, concretamente del EPI, el Equipo de Evaluación de Incapacidades, que emite un dictamen propuesta y dice si este señor, con los padecimientos que tiene, le quedan unas limitaciones funcionales y orgánicas que le permiten o no seguir realizando una actividad laboral. Entonces, cuando el EBI, el Equipo de Evaluación de Incapacidades, determina que las secuelas y limitaciones orgánicas que le quedan a esta persona no son susceptibles de mejorar en un futuro y parecen que van a ser permanentes, pues porque se ha sometido a una serie de tratamientos para intentar mejorarlo y no se ha conseguido, pues entonces se le da